Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor, bienvenidos y estamos muy contentos porque es el episodio número 100. Sí, es momento de celebrar 100 episodios de este podcast. Estoy muy contenta, feliz, emocionada, extasiada, etcétera, etcétera. Y para celebrar tenemos a una invitada de lujo que ya estuvo con nosotros y que disfrutamos mucho esa conversación y que yo creo que ella también la disfrutó porque yo la veía como que quería regresar y aquí está de nuevo. Si no hubiera aceptado nuestra invitación de nuevo, ¿no? Si no le hubiera gustado. Así es. A ver, Diana, ¿por qué no nos la presentas? Claro que sí, ella es la licenciada Yolanda González Munguía y estuvo con nosotros en el podcast 77 de Libérate de la Codependencia. De ahí platicamos un poquito de ella. Ella es licenciada en Psicología por la UNAM, es diplomada en Desarrollo Organizacional y en Orientación Familiar y de Pareja. También estudió la maestría en Psicoterapia Gestalt y es especialista en codependencia. Ha colaborado como docente y sinodal en la UVM, en la Universidad de Ecatepec y en el Diplomado del Instituto de Entrenamiento en Pareja y Familia. Y también, ha sido conferencista en grupos de mujeres sobrevivientes de cáncer en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Grupos Alanón y en el Colegio Médico de Querétaro. Y también ha sido miembro del periódico Reforma y actualmente labora en el Instituto de Entrenamiento en Pareja y Familia AC y EFAM, en el Centro de Utopía Gestalt aquí en Querétaro, y desde abril del 2019 se encuentra en Médica Momentum brindando servicios de psicoterapia individual, familiar y de pareja. Yola, bienvenida nuevamente. Bienvenida. ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, muy bien, pues aquí ahora sí que adaptándome a esta situación de resguardo por la salud que yo elijo decirle así desde hace un buen rato, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros sabemos que las palabras son súper poderosas y sí. Si yo decido cambiar la palabra a una palabra que a mí me ayude, me edifique y me automotive, pues mejor, ¿no? Entonces todavía sigo en esta adaptación. Para todos yo creo que ha sido doloroso, difícil, a veces entretenido, a veces nos da sorpresas lo que está pasando, pero no creo que nadie pueda decir que está perfecto, ¿no? Sería como estar mintiendo. Claro. A todos nos ha impactado de una o de otra manera. Así como ese falso positivismo, ¿no? Exactamente. O sea, como decir, no, todo está perfecto. Y no, o sea, yo creo que una parte de esta realidad es cómo podemos reconocer que hay dolor, que hay pérdida, ¿no? De diferentes situaciones, que hay incomodidad, frustración, impotencia. Pero aparte de eso, esta es la parte no muy luminosa, pero hay una parte luminosa donde hay creatividad, aprendizaje, resignificar, ¿no? Como uh-huh. que todas las cosas tienen esta parte oscura y luminosa. Oye, Yola, y es como en terapia, ¿no? Que para poder sanar, pues hay que primero reconocer lo que hay ahí, que a lo mejor no gusta, no incomoda. Entonces, me gusta esto que dices de, pues a todos nos afecta y si decimos que no, pues a lo mejor es algo que no estamos queriendo ver, ¿no? Exacto. Y quizá si no vemos algo ahí, a lo mejor también hay un aprendizaje que nos podemos estar perdiendo también si no reconocemos pues que no todo es perfecto y que hay cosas que nos podrían estar ahí moviendo, afectando, tal vez doliendo, ¿no? Claro. Uh-huh. Así es. Oye, Yola, pues haciendo un poquito esto a un ladito y entrando en el tema de hoy, la verdad es que decidimos invitarte. Como nos gustó, nos encantó, me encantó el episodio número 77 de Libérate de la Codependencia y hoy en nuestro episodio número 100 pues también quisimos que estuvieras aquí con nosotros, pero en esta ocasión tú nos vas a presentar cuál es el tema que vamos a platicar, del que vamos a aprender el día de hoy. Cuéntanos. Claro que sí. Pues miren, ahora sí que ya lo habíamos comentado, ¿no? Como de manera informal, pues formalmente hoy vamos a charlar de algunas cosas importantes alrededor del tema de las heridas de la infancia, ¿no? ¿Y por qué digo que vamos a charlar? Porque es un tema muy, muy extenso. En realidad es un tema profundo
es un tema extenso que se requiere abordar de una manera cuidadosa, respetuosa y más profunda. Sin embargo, es muy importante que en este tiempo que tenemos, que es muy valioso, podamos abarcar lo más posible, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, las heridas de la infancia, pues es un tema muy traído y llevado, ¿no? Ustedes lo saben porque también se han especializado en entrevistar a personas de diferentes disciplinas que a veces abordan este mismo tema, ¿no? Desde diferentes ángulos. Aquí la invitación es justo eso, ¿no? Que las heridas de la infancia se puede entender como experiencias que tuvimos, y algunos autores lo manejan desde los 0 hasta los 7 u 8 años. Algunas experiencias que nosotros interpretamos como experiencias muy dolorosas. No quiero decir que no lo hayan sido, sin embargo, recordemos que la interpretación que cada quien le otorga a un acontecimiento, a una vivencia, es fundamental para cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, estas llamadas heridas de la infancia, pues no son más que experiencias dolorosas, o que interpretamos también como experiencias dolorosas, que nos causan pues un gran dolor, una gran vacío interno, y que las podemos repetir, si no las sanamos adecuadamente, las podemos repetir en nuestras experiencias diarias, con los vínculos con los demás o con el vínculo con nosotros mismos. Y estas son 5. Empezamos con la herida de rechazo, que es la primera herida que se hace, ¿no? Hay varios autores que al final les voy a recomendar para poder ahondar un poco más en este tema. Yo he dado pues un sinnúmero de talleres. Al principio lo llamé como resignificando el niño interno, después le cambié el nombre, le puse reconciliándonos con nuestro niño interior, y después, bueno, ha tenido varios títulos, pero la raíz de lo que tratamos es la misma, ¿no? Es como aprender a identificar cuáles son las heridas que podemos tener en nuestra infancia, que no hemos sanado adecuadamente y que se siguen repitiendo ahora como adultos de diversas maneras en nuestras vidas, y nos impiden disfrutar y conectarnos con el bienestar y la salud mental. Perfecto. Entonces, bueno, si tienen alguna pregunta, adelante, ustedes tienen la Claro. patita. Bueno, mira, ¿te parece si vamos a un breve corte y entonces empezamos en el siguiente bloque ahora sí a hablar ya de... Sí, porque de ya las tengo heridas? muchas preguntas. Excelente. Perfecto, Muy me bien. parece. Entonces Adelante. regresamos. Pues bien, ya regresamos para ahora sí empezar a hablar de lleno con las heridas emocionales de la infancia. Y tú comentabas, Yola, que estas heridas se generan a más o menos, de acuerdo a diferentes autores, de los 0 a los 7 años. Y yo imagino que también aquí o en esta edad es porque pues no tenemos las herramientas para soportar o comprender a lo mejor un dolor tan grande, ¿no? Entonces, bueno, eso yo me quedé con esa impresión. Pero bueno, empiézanos a compartir sobre cuáles son estas 5 heridas emocionales en la infancia. Correcto. Pues bueno, diversos autores hablan y coinciden con estas 5, ¿no? Algunos dicen que son de los 0 a los 7 años y otros autores de los 0 a los 8, pero como podemos ver, pues es muy parecido el segmento de edad, ¿no?, que manejan los autores. Las 5 heridas, bueno, la primera es la herida de rechazo, en la cual el bebé, en este caso, o el niño, ¿no?, desde que nace puede estar interpretando ciertas interacciones con los seres de su corazón, en este caso con papá y mamá, pero recordemos que esta sería una situación ideal, ¿cierto? Que en una familia un niño o una niña haya nacido pues con unas circunstancias ideales donde papá y mamá lo aceptaron, lo planearon, fue bienvenido. Y sabemos por obvias razones que esto no sucede en muchos casos. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos como rechazo? Para empezar, ¿no?, en la definición. Pues rechazo lo podemos entender como despedir, no atender, refutar, rehusar, negar. Y si esto lo aplicamos a la herida de rechazo, pues entonces imaginen cómo se sintió, por ejemplo, el bebé o el niño cuando era pequeño. Pues así,
se sintió no atendido, rechazado, no visto, ¿no? Entonces, algunas circunstancias que ocurren alrededor del nacimiento pueden estar propiciando la herida de rechazo. Y voy a permitirme mencionar algunas, las más frecuentes, aunque puede haber otras. Por ejemplo, cuando hubo un bebé no planeado, ¿no? Alguien puede decir, ay, Yolanda, pero ¿cómo es posible que si yo a lo mejor no planeé el bebé, le puedo estar generando la herida de rechazo? Pues así es. Recordemos que los bebés, desde que están en nuestro vientre, ¿no? En el vientre materno, son susceptibles a recibir todo tipo de información física, emocional, el estado de ánimo de la mamá o de los padres, ¿no? Entonces, cuando hay un bebé no planeado, todas las circunstancias que ocurren alrededor de esto pueden estar generando herida de rechazo, ¿no? Por ejemplo, cuando se espera un bebé de un sexo contrario al que se recibió, ¿no? ¿Cuántas historias hemos escuchado en donde decían, yo recuerdo que se cuenta en mi familia que a mí me esperaban, pero lo que realmente quería mi padre es que yo fuera varón, ¿cierto? Sí. Entonces, todo lo que ocurre, las emociones que se generan, las actitudes, las conductas, que van correlacionadas con esta sensación de yo esperaba a un niño y salió niña, ¿no? Y esto sabemos que, bueno, viene salpicado de actitudes machistas que desafortunadamente no hemos podido erradicar. Entonces, esto también puede generar herida de rechazo. Otra puede ser las dificultades durante el embarazo, ¿no? Dificultades durante el embarazo, la persona inconscientemente, la madre, puede estar también rechazando el producto. Y no interpretemos como, que son malas personas. Simplemente es a veces un estado de un sentimiento normal porque por las dificultades del embarazo, ¿no? Algunas personas tienen placenta previa o tienen preeclampsia, ¿no? O otra serie de dificultades que llevan consigo este implícito rechazo al producto. Niños sobreprotegidos, sí. Me surge una duda. Por ejemplo, a quien espera a lo mejor un varón y es una niña, o al revés, qué sé yo, y que entonces a lo mejor puede haber un rechazo, y tú dices, no interpretemos como que son malas personas, pero pudiera ser desde el hecho de, pues tenía una expectativa y a lo mejor me hice una ilusión y no es que no quiera a mi hijo, no es que no lo quiera recibir, pero a lo mejor ahí una expectativa no se cumplió, a lo mejor hay una pequeña desilusión, no por eso no quiero a mi hijo, pero eso podría ser como también una causa o una posibilidad de que hubiera una herida ahí en el niño, de rechazo. Uh-huh. Sí, definitivamente. O sea, puede ser algo sutil, no quiere decir... Puede ser algo sutil, ajá, claro. Okay. Sí, correcto. O sea, no tiene que ser un desprecio por es correcto. Por uh-huh. O sea, porque algunas veces, o sea, por eso les decía que la mayoría de las personas tenemos heridas de la infancia. Porque ¿quién podría alzar la mano y decir, yo tuve una infancia perfecta, todas mis necesidades fueron cubiertas? O sea, porque a lo mejor unos tuvieron exceso, tal vez, de satisfacciones de sus necesidades, tal vez de relación, uh-huh, pero a lo mejor tuvieron otro tipo de carencias. Entonces, todas las personas tenemos estas heridas, unas más profundas, otras más leves, porque las heridas finalmente se interpretan como grandes lecciones que nos ponen en la vida, como grandes desafíos para sacar nuestras verdaderas fortalezas. Entonces, fíjense, niños sobreprotegidos, por ejemplo, hagan de cuenta que ya nació el niño y fue deseado, ¿no? Toda aparentemente pues va fluyendo muy bien, pero resulta que son productos, como le llaman, el producto valioso, algunos psiquiatras o algunos pediatras, ¿no? En donde hubo muchos intentos de embarazarse, y ninguno había sido exitoso hasta que llega al sexto intento. A lo mejor había abortos, cosas así, sí, situaciones dolorosas, pero a lo mejor ya se logró uno, ¿no? Entonces, con ese uno que sí se logró, a veces hay inconscientemente esta tendencia de los padres, o si es una madre soltera, de la madre, ¿no? De sobreproteger a este producto valioso, ¿no? Uh-huh. Y no que le queramos hacer un daño intencional, sino que por las mismas circunstancias como se dieron las situaciones de tenerlo, van generando esta sobreprotección,
¿no? Y cuando sobreprotegemos al hijo, también le estamos generando esta herida de rechazo, porque le estamos mandando mensajes todo el tiempo de tú no puedes, yo lo hago más rápido, no vayas a salir a jugar porque te vas a enfermar, ponte el suéter, ¿no? El clásico de ponte el suéter cuando la que tiene el frío es la mamá, ¿no? Por ejemplo. Entonces, también, aunque las circunstancias al nacimiento hayan sido favorables, ¿no? Entrecomillado esto, en los primeros 7, 8 años de vida suceden muchas circunstancias donde se va formando la personalidad del individuo, ¿no? Entonces, niños sobreprotegidos también tienen herida de rechazo. Alguien puede preguntar, pero ¿cómo, Yolanda, van a tener herida de rechazo? Eso se me hace incongruente. Si fueron sobreprotegidos, o sea, toda la atención, toda la parte material estuvo satisfecha, la atención, el apoyo, etcétera, ¿no? Casi no lo dejábamos respirar. Pues precisamente por eso, por toda la atención estar generada o focalizada en esta persona, se le puede estar mandando mensajes inconscientes de que no confiamos en él. Y por ejemplo, todo lo que genere, ¿sí? Perdón, y eso es un rechazo, o sea, se puede sentir como un rechazo. Claro. No confío en ti, tú no puedes. Tú no puedes, no eres lo suficientemente bueno, yo lo hago más rápido. Tú, por ejemplo, historias diversas, ¿no? De familias donde se genera un niño muy inseguro, que se siente con baja autoestima, poco capaz, poco suficiente. Entonces, y cuando empezamos a indagar cómo ha sido la crianza de este pequeño o pequeña, empezamos a tomar nota de ciertas maneras de criar de los padres, ¿no? De sobreproteger, de no confiar, de incluso algunos padres que todavía hoy en día, pareciera extraño, pero les hacen la tarea a los hijos, les resuelven las cosas, ¿no? No les permiten que se enfrenten a las pérdidas, a las consecuencias de sus actos. Entonces, todo esto, en este periodo que mencioné, más o menos de los 0 a los 8, 7, etcétera, está generando una autoestima en ese niño o niña. Cuando el progenitor se rechaza a sí mismo, eso también puede estar generando indirectamente un rechazo de este niño o niña, ¿no? Cuando la mamá o papá se sienten poco suficientes, poco merecedores, poco capaces, aunque no lo digan con palabras, nosotros sabemos que nuestros actos cotidianos les van mandando mensajes a nuestros hijos. Y entonces, pues bueno, las características de un adulto que tiene herida de rechazo, brevemente las veremos. Cuando se siente amado, ya el adulto se siente sofocado y tiende a huir de quien lo ama, ¿no? Como si se sintiera poco merecedor. Fíjense que es bien interesante esta parte psicológica de las heridas porque generan en la persona aquello de lo cual huye. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo tuve herida de rechazo, voy a generar, cuando no la he sanado, no he trabajado adecuadamente con esta herida, voy a generar situaciones en mi vida que atraigan más situaciones de rechazo. ¿Me explico? Sí. O sea, que incluso yo mismo esté rechazando, pues como dices en este caso, el afecto, el amor para confirmar o reivindicar esta herida de rechazo, ¿no? Ya lo dijiste, Diana, exacto. A eso se le llama la profecía autocumplidora. O sea, yo espero que me rechacen todo el tiempo inconscientemente porque fui rechazado en mi infancia. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es lo que se hace. Entonces, fíjense, suele el adulto ya con herida de rechazo no trabajada, suele amenazar con irse, ¿no? Esas personas que de repente dicen, me voy a ir, y vas a ver que un día me voy a ir. Rara vez lo cumplen, ¿no? Porque justamente es como esta manipulación pasiva que se va generando. Duda de su derecho a existir. Una persona que tuvo herida de rechazo durante su infancia y que no la ha sanado adecuadamente, duda de su derecho a existir. Y eso es muy doloroso. Wow. Porque entonces siente que no merece cosas buenas ni felicidad. Fíjense, se abandona en varios aspectos de la vida. Se rechaza a sí mismo. Es como si efectivamente hay toda esta interpretación del mundo
como si las personas que más me tendrían que haber amado, que fueron mis padres, ¿no? O quien fungió como mis padres, una abuela con la que crecí, etcétera, me rechazaron, luego entonces, ¿no? Yo soy rechazable. ¿Me explico? Sí. Entonces, fíjense cómo es tan doloroso, porque esto lo estoy diciendo muy facilito, como si fuera tan sencillo desenmarañar estas situaciones del pensamiento, pero así es como funciona. Entonces, la persona, ¿qué hace? Empieza a rechazar sus propias metas, rechazar su propia vida, no concluye. Son los clásicos, y aunque suene doloroso, pero bueno, hay que decirlo, los clásicos ya merito, ¿no? Ay, ¿por qué no terminaste tu carrera de enfermería? Ay, es que me faltó la tesis, ¿no? Sí. Ay, ¿y por qué no emprendiste ese negocio que se quedó como a la mitad? No, pues es que, no, pues nada más me faltó ponerme de acuerdo con el socio y tal, no sé, depositarle alguna cantidad que me pidió, pero no, es que, no, ya no merecía la pena, ¿no? Son como las personas que no concluyen las metas, Sí. porque en el fondo de su alma, y de verdad aquí me voy a atrever a decir esta palabra, como de su ser, de su interno, sienten lacerada esa esencia. Sienten que por el hecho de que fueron rechazados, ellos son dignos de ser rechazados también. Como no merecedores. Correcto, no merecedores. Y fíjense que en esto la herida de rechazo y de abandono son pan con lo mismo, ¿no? Para decirlo coloquialmente. Esto es, van de la mano. Quien se siente rechazado se sintió abandonado, ¿no? Sí. Y bueno, ahora fíjense qué doloroso esta parte. Las personas con herida de rechazo, las características físicas que va adquiriendo su cuerpo como resultado de su sentir y de su pensar, es un cuerpo contraído, como angosto, tienden a ser delgados o como que dan la imagen de estar fragmentados, ¿no? Y fíjense lo que voy a decir, dan la imagen de estar rotos, así de fuerte. Entonces, alguien me puede decir, Yolanda, pero bueno, ¿esto siempre es así? No, no siempre es así. Recordemos que no podemos generalizar para tomarlo con el debido profesionalismo, ¿no? No se puede generalizar, pero sí se ha visto en las investigaciones que se han hecho cierta tendencia que se hace en las personas, ¿no? Este tipo, los ojos como atemorizados, con la impresión de tener un antifaz. Es un poco la tendencia. Pareciera que su cuerpo o una parte de él tiende a ser infantil. Fíjense, como si no hubieran crecido. Han escuchado del síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Sí. Sí. Es un poco esta situación de no querer crecer, ¿no? Y entonces algunos adultos con herida de rechazo, pues tienden a tener algunas actitudes, pensamientos todavía como de no querer crecer, de miedo al compromiso, ¿no? De no afrontar las responsabilidades de la vida, de creerse poco capaces y poco merecedores. Entonces, veamos que es algo realmente fuerte, doloroso, pero finalmente posible de ir sanando cuando hay realmente el compromiso, ¿no? Y justamente te iba a preguntar, Yola, ¿cómo tú decías con heridas de rechazo no sanadas? Pero claro que hay la posibilidad de sanar esa herida de rechazo, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjense, claro, para sanar hay que tener un compromiso, para persistir en el tiempo, en un proceso, ¿no? Porque hay personas que luego dicen, ay, no sirve la psicoterapia, ¿no? Y yo sé que ustedes también han escuchado esto muchas veces en diferentes escenarios. Sí. No sirve. Ay, no sirve. ¿Cuántas veces fuiste? 2. ¿Qué podemos decir? No, pues sí. Y así como que, bueno, no hay ayuda. ¿Cómo ayudar? No. Entonces, cada quien, ¿verdad? Somos respetuosos de los procesos, por supuesto, pero sí no podemos dejar de ver que para entrar en procesos de sanación tenemos que tener compromiso, tenemos que tener voluntad, tenemos que estar listos en ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense, la herida de abandono es una herida que va completamente relacionada con la de rechazo. ¿Qué es abandonar? Si quieres, Yola, te propongo que nos vayamos a un corte en este momento y continuamos ahora sí con todo lo que tenga que ver con la herida de abandono. Me parece. Perfecto, pues vámonos, Mike.
¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas, Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búscanos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Pues bien, ya regresamos. No estoy segura si ya mencionamos cuáles son las 5 heridas. Las voy a mencionar nada más ahorita, pero es importante mencionar que no las vamos a tratar todas el día de hoy, ¿verdad, Yola? Porque son muy extensas. Pero bueno, en general las 5 heridas son rechazo, que ya estuvimos hablando de ella en el bloque 1, abandono, humillación, traición e injusticia. Esas son las 5 heridas emocionales de la infancia. Entonces, ahora sí, Yola, vamos a hablar de esta segunda herida, que es la herida de abandono. Es correcto. Sí, muy bien, como tú dices, esas son las 5 heridas que se pueden haber producido en esta etapa que hablábamos de los 0 a los 8, de los 0 a los 7 añitos. Y bueno, pues la segunda herida que no es menos importante ni dolorosa, y que va en muchas ocasiones de la mano con la herida de rechazo, es la herida de abandono. ¿Qué es abandonar? Para poner en contexto. Pues podríamos interpretar abandonar a alguien es apartarse de él, no querer tener nada que ver con esa persona. Abandonar a alguien es como desear no tener nada más con él o ella jamás, ¿no? Es como dejar, apartarme, irme. Entonces, fíjense qué fuerte esta interpretación es justo lo que los niños y niñas que hoy somos adultos interpretamos cuando niños y tuvimos esas heridas. ¿Cómo se genera esta herida de abandono? Va muy relacionada con la anterior. Pero, por ejemplo, cuando hay una llegada de bebé nuevo, por poner un ejemplo, y voy a poner varios, y estoy segura que cuando estoy mencionando los ejemplos, quienes nos escuchan también de repente en su cabeza van recordando algunas situaciones que pudieran también relacionarse con esta herida, ¿no? La llegada de un bebé nuevo. Cuando tengo un bebé, niño o niña, y de repente llega otro bebé, ¿no? Ya sea porque lo planeé o tal vez no lo planeé, pero el punto es que ya llegó, ¿no? Entonces, aquí la herida se genera en este primer niño, ¿no? Que está viendo que toda la atención la tenía, todo el amor no lo compartía, el amor de sus padres, y de repente llega un hermanito nuevo y entonces es como ese sentirse desplazado, sentirse que hay alguien como un intruso, ¿me explico? Sí. Qué importante es esta parte, ¿no? La llegada de un nuevo bebé entonces puede ser interpretada como herida, como abandono para el ser que ya está, ¿no? Cuando, por ejemplo, ambos padres trabajan y tienen poco tiempo para el niño, o niña, o vaya, para sus hijos, entonces estas situaciones se van interpretando, no es porque en realidad los padres tengan la intención nunca de abandonar a sus hijos. Si me estoy explicando y me van siguiendo, no es porque hay una intención de, con alevosía y todas las agravantes, alevosía, ventaja y premeditación, de, le voy a hacer. Yo no creo que en su sano juicio ninguna mamá y papá hayan tenido el deseo intencional de dañar a sus hijos. Sin embargo, lo hicimos o lo hemos hecho. Uh-huh. Cuando ambos padres trabajan, entonces los niños que a veces son encargados con una persona o con otra, o en la guardería mucho tiempo, o incluso he tenido pacientes que me reportan, ¿no? Yo me sentía abandonada porque Yolanda, varias veces mi mamá no me iba a recoger, yo salía a las 2 de la tarde y mi mamá brillaba por su ausencia. Sí, qué doloroso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Cómo a veces se van interpretando ciertas actitudes que, aunque no haya la intención de querer dañar, pero el daño ocurrió, ¿no? Entonces, cuando a estos hijos los dejamos con distintas personas o en distintos lugares, los hijos pueden interpretar como abandono, ¿no? Oye, Yola. Sí.
pero es muy complicado, o sea, pues entonces es casi imposible no tener una herida de la infancia, porque Ya lo dijiste. Sí, Exacto. porque yo lo veo ahorita conmigo y bueno, Así por es. ejemplo, si yo quiero retomar mi trabajo, si yo quiero volver a dar clases, pues evidentemente tengo que dejar a mi niña en algún lado, ya sea contratar una niñera, dejarla en una guardería con los abuelos o lo que quiera. Correcto. Pero Aquí es el punto, que por eso es tan importante y la gran moraleja por ejemplo, de esta sesión es que todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia, porque las condiciones, ¿no?, en las que hemos crecido, en las situaciones, los desafíos de la vida a los que nos enfrentamos, generan heridas, porque las heridas en realidad, si las aprendemos a mirar desde otra perspectiva, son lecciones para invitarnos a sacar lo mejor de nosotros al enfrentarnos a ellas. Claro, bueno, pues qué complicado. A ver, ya perdimos por ahí a Diana, se desconectó. Okay. Seguro su conexión a internet. Oye, Yola, a ver, yo me imagino, o sea, yo pongo recurrentemente el ejemplo de cuando no vivíamos en una sociedad tan compleja como es ahora, ¿no? Con todo lo que tenemos, o sea, y me gusta imaginarme como a lo mejor los primeros años o los primeros miles de años del Homo sapiens, cuando estaba mucho más en contacto con la naturaleza, cuando estaba, a lo mejor vivía ya, quizá ya en alguna sociedad organizada, a lo mejor ya vivía en alguna tribu, pero a lo que se enfrentaba, sus amenazas eran muy diferentes a los que hoy nos enfrentamos, ¿no? Es correcto. Que, por ejemplo, pues sus amenazas eran el entorno, qué sé yo, tal vez tribus enemigas, competir por recursos, cosas así. Entonces, claro, en un contexto así, ¿cómo? Y a lo mejor esto es imaginar un poco, ¿no? Porque pues ninguno estuvimos ahí, pero ¿sería posible que estas heridas de la infancia fueran diferentes o no estuvieran presentes y que la complejidad de nuestra sociedad haga que pues sea casi inevitable o inevitable que iramos a nuestros hijos o que crezcamos con alguna de estas heridas? ¿Tú qué piensas? O sea, pensando así como en esta diferencia de con qué recursos nacimos y fuimos evolucionando cuando nos parecíamos a lo mejor un poco más a los animales, ahora que somos tan distintos por nuestra organización social, ¿tú qué te imaginas que podría haber pasado ahí? Y muy buena pregunta, porque fíjense, o sea, las heridas de la infancia, acuérdense que no podemos analizarlas si no entendemos el contexto, ¿cierto? Uh-huh. O sea, si tú me estás poniendo este ejemplo, ¿no? De, bueno, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando estábamos en la época de las cavernas, cuando nos enfrentábamos a estos desafíos que eran diferentes a los animales, a la sobrevivencia por la comida, por la seguridad, para cuidar nuestra vida, ¿no? Todo esto. Las heridas de la infancia tienen que ver con el contexto, ¿no? Y con las culturas, por supuesto. O sea, no es lo mismo cómo interpretamos los mexicanos algunas heridas de la infancia que los franceses, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, sí. Esto tiene que ver con cómo estás, cuáles son los valores en la sociedad donde tú naces, creces y te desarrollas, y con base en esas creencias de los deber ser, ¿no? Eso es lo que a veces también nos esclaviza. Con esas creencias, en esos entornos es como se van construyendo las heridas de la infancia, ¿no? Uh-huh. Y pueden variar, por supuesto, depende del tiempo, de la cultura. No es lo mismo, por ejemplo, en la época victoriana, donde creció Sigmund Freud, ¿no? Claro. Las histéricas de aquel tiempo, pues se explicaban de otra manera que las histéricas de 2020. Sí. ¿Me explico? Sí. Por los contextos, porque allá a lo mejor, si tú en esa época victoriana, ¿no? Donde se utilizaba completamente la vestimenta de las mujeres, en este ejemplo particular, ¿no? Y aquella mujer que se atrevía a
de repente mostrar un tobillo o ya era calificada de 4 letras, ¿no? Claro, sí. Entonces, como dependiendo también del contexto cultural, cómo interpretamos cómo interpretamos nuestras fallas y a lo que estamos fallando. Uh-huh. Eso es también lo que va poniendo en contexto cómo voy a yo interpretar que tengo o no tengo heridas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando eres niño que tienes estos de 0 a 7, 0 a 8 años, pues no te pones a analizar el contexto, o sea, de, mi mamá me abandonó, pero realmente no me abandonó porque fue a trabajar, ¿no? Y pues... Bueno, justo... Sí, perdón, adelante. No, y por ejemplo, pues también entra ahí pues el sentimiento de los padres, de las madres, es que me estoy viendo bien reflejada, Yola, porque quiero regresar a trabajar, pero pues si eso le implica una herida de abandono a mi hija, pues entonces digo, no, mejor me quedo. Pero entonces... Eso significa ir, eso significa ir en contra de mis deseos, de mis proyectos, pero entonces si la dejo me entra culpa, pero si no sigo mi proyecto también me entra culpa, entonces... Por eso, justo por eso, es bien importante y qué bueno que lo mencionas, porque justo por eso las heridas en realidad, o sea, tú nunca como niño, porque te faltan recursos, nos faltan cuando éramos niños, somos vulnerables, nos faltan recursos para interpretar, todavía nos falta vivenciar, porque recordemos que la madurez se va adquiriendo también con base a las experiencias de la vida, ¿cierto? Sí. Entonces, los niños, niñas y niños que todos fuimos, que alguna vez fuimos, ¿no? Claro que no tenemos recursos para interpretar todo este choro que nos estamos echando esta mañana, pero por supuesto, la invitación es que ya de adultos, con otro contexto, con más tablas, con más experiencias, con más recursos, podemos justamente interpretar cómo fue nuestra vivencia de niños, ¿no? Hay una herramienta maravillosa que se le llama el genograma, seguramente ya lo conocen, en donde vamos construyendo nuestra propia historia de vida, cuáles son las vivencias que tuvieron nuestros padres, las enfermedades que se repetían, tal vez los divorcios, los accidentes, como una historia en donde no solo plasmamos el vínculo parental, ¿no? El vínculo familiar, sino también plasmamos cuáles eran los sentimientos presentes, cómo afrontábamos los problemas, cómo se manejaban las discusiones, cómo se resolvían los problemas, cómo se resignificaba la muerte, cómo el trabajo, etcétera. Entonces, en este genograma podemos ir ya de adultos con un apoyo profesional, tal vez, si carecemos de esas herramientas, entendiendo cuál fue la dinámica familiar y cómo podemos ir rompiendo estos patrones que nos van enfermando. Pero esto ya de adultos. Por supuesto, de niños no tenemos las herramientas, pero tenemos una herramienta muy importante, que es nuestra capacidad de sentir. Y entonces se ha visto que todas estas experiencias que hemos estado mencionando, los niños y niñas así las interpretamos, porque así lo sentimos. Recordemos cuando somos pequeñitos, ¿no? Que la mamá se va al baño y de repente no tenemos permanencia de objeto, que se llama, ¿no? Entonces la niñita, el niñito bebé, pues dice, ya desapareció mi mamá, ¿no? Es una manera de decir, porque se fue. Y ya cuando regresa se pone feliz, pero llega un momento, como decía Piaget, es otro psicólogo, ¿no? Infantil, que habla de varios procesos, y uno de ellos es cuando ya el niño puede ser capaz de tener la constancia de objeto, y puede ser capaz de entender, más o menos a los, 5 o 6 años, un poco antes, que se fue la persona, ¿no? Pero va a regresar, o sea, hay permanencia. Entonces, vean qué importante esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una madre enferma en el hospital, ¿cuántas veces no hemos sabido de estos casos o los hemos vivido en nuestra propia familia? Que hay una mamá enferma que se pasó 4 meses en el hospital. ¿La mamá era mala? No. ¿La mamá intencionalmente quiso abandonar a sus hijos? Claro que no. Sin embargo, pongámonos por un momento en los zapatos de esos chiquitos. Ese sentimiento de no está mi mamá, ellos no tienen las herramientas para entender esta parte de, es que está enferma, no es que sea mala y me quiso haber abandonado. Sí me estoy explicando. Sí. Entonces, qué importante esto. Por ejemplo, cuando hay padres alcohólicos, chicos, ¿no? Padres alcohólicos, una vez recuerdo un paciente que me decía, ya de más de 60 años de edad, estamos
trabajando en terapia, y recuerda con gran dolor cómo un día llegando de la primaria, ya ven cómo nos juntábamos para hacer trabajos en equipo, ¿no? Ahora lo hacemos así, ahorita estamos 3 en Zoom, pero hace mucho tiempo pues esto ni existía. Entonces el trabajo en el equipo, él llegando, imaginen la escena, llegando con su cartulina con un amiguito a su propia casa, a hacer un trabajo en equipo, tenía las llaves, se abre la puerta y lo primero que ve es sus 2 padres completamente alcoholizados, tirados abajo de la mesa. Wow, no, que Qué se fuerte. nota. Ajá. Y entonces, esto de padres alcohólicos, que no porque sean malvados ni malditos, ¿verdad? Sino a lo mejor sus propias heridas emocionales de estos padres, en este ejemplo, los incapacitaban para atender adecuadamente a estos hijos, ¿no? Entonces, fíjense cómo padres alcohólicos también pueden estar generando herida de abandono, porque no es, insisto, los hijos lo interpretaron así, lo vivieron así, aunque no teníamos muchos recursos, pero si yo veo esta escena, imaginen el señor más de 60 años y todavía tenía un dolor profundo por esta anécdota que surgió en la terapia. Claro. Entonces, imaginen, por ejemplo, cuando uno de los padres muere, también he tenido pacientes que lo interpretaron cuando, por ejemplo, tenían 5 o 6 añitos, ¿no? Murió uno de sus padres, la madre o el padre, y han llegado a decir, Yolanda, es que mi papá me abandonó. Fíjense la interpretación de un niño de esta edad, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en la terapia y con diversas herramientas que ya ha podido aprender este adulto, es capaz de comprender que su papá no lo abandonó, que su papá murió simplemente, ¿no? Terminó su vida, llegó a su destino final, papá. Pero si yo sigo, ya como adulta o adulto, sigo interpretando que papá y mamá no me querían y me abandonaron porque murieron, entonces voy a tener problemas muy serios en mis relaciones, en mi estar en la vida. ¿Sí me van siguiendo? Sí. Esto? Sí. O por ejemplo, Yola, con familias claro, que tenían muchos hijos, ¿no? Digo, ahora ya las familias son pequeñas, pero antes sí había por lo menos 5, 6 familias de hasta 10 hijos. Yo pienso, pues sí, que también ahí había pues cierto, incluso el hijo mayor parecía el papá del hijo menor y pues ahí también se generaban heridas de abandono. Completamente de acuerdo. No sé si han leído a Marta Alicia Chávez en su libro Tu hijo, tu espejo. Ahí habla todo un capítulo del hijo parental y muchas historias de familias numerosas, ¿no? Que ustedes y yo conocemos porque son de la familia o porque son muy cercanos o no, pero donde hay 20 hijos y 2 abortos, ¿no? Y vivieron 18, ¿no? Entonces, una paciente también que tenía, y con su autorización lo comento aquí, ella decía, Yolanda, es que a mí nunca me hablaban, nunca me metían cuando yo salía a jugar. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, nosotros fuimos 14, ella era la menor. Dice, y yo me acuerdo que le hablaban, hagan de cuenta cuando salíamos a jugar, ¿no? A la cerrada o a la calle, jugar avión o a escondidillas o etcétera. ¿O no sabemos de esos juegos? Claro que sí, ¿verdad? Sí. Imaginen que de repente la paciente me dice, Yolanda, es que a mí nunca me metían. Y yo, ¿cómo? Explícame. Se me dice, sí, es que le hablaban, Juanita, ya métase, ya es tarde. Chuchito, ya métase, ya es tarde. Pablito, ¿no? Y a ella jamás se acordaban que ni sabían dónde andaba. Por lo mismo que mencionas, Diana, ¿no? De esta parte de un abandono que siento porque fuimos tantos y no porque los padres, vuelvo a lo mismo, ¿no? Y no para justificar a los padres, fíjense, sino desde esta mirada comprensiva, empática y respetuosa. De decir, aquellos padres que ni siquiera se veían a sí mismos, ¿cómo iban a tener tiempo de mirar a tanto hijo? De mirar sus necesidades, sus miedos, su vergüenza, su dolor, ¿verdad? Empieza a generarse empatía por estas situaciones dolorosas. Sí, adelante, Miguel. Claro, sí, esto me lleva a la reflexión de que pareciera que somos completamente, o en muchos casos, ciegos a aquello que está rigiendo nuestro comportamiento, o a esas fallas, o a esas heridas, o a ese no verme a mí mismo, y no, o sea, como muy inconscientes o ciegos que tal vez
a lo que hay, a lo que nos está causando nuestro comportamiento o nuestros dolores, pero no somos ciegos a las consecuencias de ello. O sea, eso es lo que vemos, ¿no? Es como, yo no sé qué traigo estas heridas, pero, sin embargo, mi vida, el resultado de mi vida, pues está profundamente impactado por el comportamiento que yo tengo por estas heridas. Y entonces eso es lo que veo. Y entonces veo que a lo mejor el mundo sigue siendo malo conmigo, ¿no? Entre comillas. Exactamente. Y entonces, por eso es tan importante, perdón, nada más. Sí, adelante. Por eso es tan importante trabajar con estas heridas para que yo cambie los lentes, y voy a hacerlo con los míos. Cuando tengo heridas y no las he trabajado, veo de una manera el mundo, la vida, mi paradigma de vida, cómo yo me explico mi vida y las razones y mis circunstancias las veo de un modo. Cuando empiezo a trabajar para sanar estas heridas, para resignificar, para tomar la responsabilidad que me toca hoy que soy adulto, puedo ser capaz de cambiar los lentes, ponerme otros anteojos para poder ver mi realidad. Sí. Mi realidad en la justa medida, tomando la responsabilidad que me toca, abandonando la postura de víctima que tal vez he aprendido y que, pues, ¿cómo iba a aprender de otra manera si así mismos mis padres vivían? Sí, claro. Como víctimas de su vida. Entonces, por eso es tan importante esta responsabilidad de detectar qué heridas tengo, cómo puedo sanarlas, comprometerme con mi proceso, dejar de sabotearme. Claro. Perfecto. Chicos, ¿les parece que nos vayamos a un corte para regresar a nuestro tercer y último bloque? Vamos. Claro que sí. Ahorita regresamos. Y ya estamos de regreso con este interesantísimo tema y muy extenso que no vamos a alcanzar a abarcar el día de hoy, de heridas de la infancia, ¿no? Heridas emocionales. Yola, nos estabas comentando, has hablado de dos heridas, la de rechazo y la de abandono, pero todavía hay mucho más que decir, ¿no? Entonces, así es. Me gustaría pedirte pues que continuaras para que nos hablaras un poquito más de las características, como nos hablaste de las heridas de rechazo, de estas de abandono, ¿no? Características físicas y bueno, luego hablar un poco de cómo podemos a lo mejor empezar a sanar, entendiéndose que bueno, es un trabajo largo, un trabajo profundo el hacer esto, pero este es como a lo mejor una embarradita, ¿no? Una introducción para quien no está familiarizado con el tema y bueno, entonces aquí no vamos a abarcar demasiado porque el tiempo no da y porque además no es el medio para profundizar y para sanar en esto, pero sí para que nuestro auditorio tenga una idea, ¿no? Y se vaya identificando y vaya comprendiendo un poco mejor pues todo lo que pasa con estas heridas. Claro que sí. Y bueno, entonces la herida de abandono, fíjense que habíamos dicho que nuestra mente es muy poderosa y como nosotros interpretamos el mundo, el cuerpo lo resiente. Entonces nuestro cuerpo, por lo que pensamos, sentimos, por cómo interpretamos nuestra realidad, va tomando ciertas formas, ¿no? Y en la herida de abandono no es la excepción. En la herida de abandono se va tomando la forma del cuerpo como encorvado, fíjense qué significativo, como un poco jorobado, como sin tono muscular, como unas piernas medio débiles, o las personas que tienen esta herida se ha correlacionado incluso a veces las piernas como que tienden a tener fracturas o a estar flácidas, los hombros y los pechos o incluso los glúteos tienden a estar caídos, ¿no? La mirada se caracteriza por ojos tristes, como que un vacío que se puede percibir en sus ojos, una añoranza, una mirada triste. Uh-huh. Y fíjense, no es asunto menor, cómo el cuerpo es muy sabio y no miente. ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo va a pensar una persona que fue abandonado, no? Alguien abandonado pues puede pensar y sentir que no vale, que no sirve, que no es digno de ser amado, que para qué vivir, y quienes él esperaría que lo amaran, que lo proveyeran de amor, afecto y de todos los recursos, lo abandonó, ¿sí? Uh-huh. Entonces es como
el pensamiento, que no es porque sea cierto, para nada, pero es el cómo se llega a conformar el pensamiento de una persona que tiene herida de abandono. Entonces, los adultos con herida de abandono, ¿cómo suelen, en términos generales, mandar mensajes, ¿no? Cuando no han trabajado adecuadamente con la herida? Creen que no pueden lograr nada por sí mismos. Es una creencia muy arraigada en los adultos que tienen esta herida y no la han trabajado. Tendencia a sentirse víctimas, ¿no? Donde todo el mundo, así como se acuerdan ese programa, ¿no? De ese personaje cómico que le decía, todo el mundo, todos los meseros del mundo. Bueno, así, hagan de cuenta, todas las personas tienen la culpa de lo que me ocurre en mi vida, menos yo. Esa es una tendencia, ¿no? A explicar los resultados de mi vida y de mi sentir en función de la responsabilidad de los otros. O como dirían en sociología, ¿no? Tienen locus de control externo, estas personas. ¿Qué es esto de locus de control externo? Cuando yo explico los resultados de mi vida en función de lo externo. El gobierno tiene la culpa, la pandemia es la culpable de que yo no logre mis metas. Todas mis parejas anteriores son de lo peor porque ellas son las malvadas y malditas, ¿no? Entonces, fíjense cómo qué importante es hacer estos saltos para detectar. Necesitan el halago continuo de los demás. Si estos adultos no tienen el halago y la aprobación continua de los otros, se sienten mediocres, se sienten faltos de amor propio, carentes de valor, tienden a abandonar proyectos y relaciones. Esto es muy importante. Pongo el dedo en la llaga aquí, porque tienden a sabotear las relaciones cuando van bien, porque sienten que no merecen, que no van a poder con el paquete, que mejor yo abandono antes de que me abandonen a mí. Entonces se sabotean cuando las cosas van bien, viven el final de cualquier cosa como un abandono. Ejemplos, ya voy a terminar una fiesta y la persona que tiene herida de abandono y no se ha dado cuenta de esto, tiende a hacer algo como esto. No te vayas, ya se terminó la fiesta, ¿no? Y ya la persona se está despidiendo de mí, o varios. Y yo les digo, ay, no te vayas, mira, van a venir los mariachis, mira, todavía no partimos el pastel, no te vayas, ¿no? Como de verdad tienden a interpretar la mayoría de los finales de las cosas cotidianas como un abandono. Wow. Qué fuerte, ¿no? Sí. Pues es para reconfirmar la herida. Es correcto. Por eso es cuando no hemos sanado la herida, tendemos a querer buscar lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Quien tiene herida de rechazo se rechaza a sí mismo. Quien tiene herida de abandono no trabajada se abandona a sí mismo. Abandono mis metas, soy el llamerito también, como en la herida de rechazo, saboteo mi propia felicidad, termino yo algo para que no me terminen a mí. ¿Y queda? Qué fuerte, ¿verdad? Sí, además me caen ahí algunos 20. Pues bueno, es que todos tenemos heridas. Claro. Aquí de verdad nadie, incluyéndome, y alzo la mano. A ver, alcémosla todos. Todos, aunque no los vea, pero la alzaron. Sí, la alcé. Es importante Yo sí. Todos tenemos heridas y aquí lo importante, y es donde podemos evolucionar como seres, es tener esa valentía de ahondar en mi océano interno a ver qué tesoros voy a encontrar y poder saber que va a haber cosas muy dolorosas, mi parte oscura, pero también va a haber cosas maravillosas, mi parte luminosa, que es donde me voy a tomar muy fuerte para atreverme a sanar. Entonces, ¿cómo reparar las heridas? Insisto, es un tema amplio, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero merece el esfuerzo tratarlo de una manera con calma, profesional, ¿no? Entonces, algunas maneras de ir sanando las heridas, primero es validarlas, ¿cierto? Yo no puedo sanar algo que no reconozco que tengo. Es como si yo soy envidioso y sigo negando que lo soy. ¿Cuándo lo voy a sanar? Claro, Nunca. Entonces, la primer parte es validar que tengo la herida. Tengo la herida, me siento abandonada o me siento rechazada. ¿Cómo pudo ser este abandono? Tal vez empezar a ahondar con alguna tía, si mis padres ya fallecieron, con algunos tíos, algunos hermanos, recopilar información de por dónde me pudo haber sido generada esta herida y aceptarla con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, porque es la única manera de empezar a trabajarla si yo la reconozco. Y algunas maneras es, bueno,
reconocer todos los sentimientos que van surgiendo cuando yo reconozco las heridas, ¿no? Reconocer mi enojo, a lo mejor estoy muy enojada con mi madre por alguna situación, o tengo miedo, a lo mejor estoy muy resentida con mi padre, ¿no? Le guardo algún rencor u odio, que eso suele ocurrir en la consulta, más frecuente de lo que nos imaginamos. Entonces, si tengo alguna culpa con alguno de los progenitores, o si no tuve progenitores porque murieron por alguna razón dolorosa, bueno, con la abuela que fungió como madre, ¿no? Con alguna tía, tengo que reconocer toda esa gama de sentimientos, igual para poder empezar a trabajarlos. Y lo más recomendable es acudir a un trabajo terapéutico, serio, profesional y un trabajo sostenido. No se vale decir, fui 2 veces y no sirve ningún terapeuta, ¿no? Sí, hemos escuchado esto, ¿verdad? Sí. Es que ningún terapeuta sirve, Yolanda, porque todos no saben, son ineptos, ¿no? Y parece que no me estoy viendo yo. Cómo no me comprometo en mi trabajo personal, cómo no persisto, cómo, etcétera, ¿no? Cómo me da dolor, claro, pero si me da dolor, ese es el síntoma de que tengo que seguir. ¿Qué creen? Necesidades insatisfechas, ¿no? Poder explorar un poco en qué estoy en deuda conmigo, porque así, si yo detecto algunas necesidades que no estoy satisfaciendo de una manera plena, quiere decir por ahí que tengo unas creencias y tal vez relacionadas con mis heridas que no he trabajado. Entonces, hacer una lista, por ejemplo, si ya las personas que nos están escuchando y todos nosotros que estamos tratando el tema, nos damos cuenta que es posible que tenga estas heridas, entonces hacer una lista, ¿qué necesidades hoy no estoy satisfaciendo adecuadamente? Para ponerme en disposición de empezar a atenderlas y romper ese círculo vicioso, ¿no? Identificar entonces patrones de autosabotaje, esa es otra herramienta que me puede servir. ¿En qué me estoy rechazando a mí misma? ¿En qué me estoy abandonando? ¿Qué metas se quedaron en el tintero? ¿Qué responsabilidades estoy eludiendo y que ya como adulta y adulto tendría que estar cumpliendo? ¿Cuáles son las creencias limitantes y autodestructivas que pueden estar rondando en mi cabeza y que ya lo estoy aplicando en mis acciones diarias, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Imaginen que de repente me invitan a una fiesta y yo tengo ganas de ir a esa fiesta. Siempre le platico a mis seres queridos, a mis amigos, ¿cómo quiero ir a las fiestas? Y cuando me invitan, digo que no. Eso es un autosabotaje, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a qué le estoy teniendo miedo? ¿Qué responsabilidades mías estoy diluyendo o evitando? Entonces, fíjense cómo esto, a lo mejor, si no hay oportunidad de ir a trabajo terapéutico de momento, aunque no es cierto, porque aún en línea, en Zoom, en Skype y en otras plataformas, ahorita, hasta gratuitos, estamos ofreciendo ayuda profesional. Entonces, no hay pretexto. Me consta. Bueno, entonces, no hay pretextos. Fíjense, reconocer, entonces tomar la responsabilidad de mi recuperación, abandonar las posturas de víctima, aumentar la posibilidad de autoobservarme. Si, por ejemplo, alguien dijera, no, es que no tengo computadora, no sé eso del Zoom, no, ahorita no puedo. Bueno, aunque fuera ese el caso de esa persona, podría hacer estas listas para comenzar a tomar conciencia, ¿cierto? Sí. ¿En qué situaciones me estoy abandonando en mi vida? Construir decretos de sanación, por ejemplo, ¿no? En donde ya me estoy dando cuenta de cosas, a lo mejor en esta parte sí puedo, en esta otra me cuesta trabajo y tengo que pedir ayuda profesional, pero tener ese amor propio que me ayude, que me impulse a tomarme muy fuerte de la vida para construir una vida mejor. Recordemos, solamente tenemos una vida. Hagamos de ella una gran obra maestra. Wow. Me gusta. Sí. Oye, Yola, antes de ir a las conclusiones para ir cerrando este episodio, tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna manera en este mundo que no le genere alguna herida a mis hijos? No. Digo, ya para... Es contundente. Ok, no, perfecto. Fíjense, ya para ni agobiarme. Aquí, no, porque fíjense, todos les voy a recomendar a ustedes y al auditorio, por supuesto, un libro maravilloso de un psicoanalista que se llama Bruno Bettelheim. Repito, Bruno Bettelheim, que se llama
no hay padres perfectos. Ah, gracias. Entonces, fíjense, ahí la necesidad de ser perfecta, la necesidad inconsciente o consciente de ser perfecta o perfecto, es una necesidad neurótica. Lo digo con todas sus letras, porque nadie lo somos humanos y por definición somos imperfectos. Por eso las heridas de la infancia se tienen que interpretar ya en estas edades, con madurez, con comprensión, para aprender a mirar a nuestros padres de otra óptica, aprender a conocer tal vez sus vidas, adentrarme a cómo fue su infancia. Fíjense que eso nos ayudaría a comprender que no hay padres perfectos, que nosotros, si ya somos padres, no vamos a ser perfectos, y a soltar esa necesidad neurótica de la perfección, porque todos los seres humanos tenemos posibilidad de mejoría. Podemos ser perfectibles, mas nunca perfectos. Entonces, aquí lo que comentan algunas personas, ¿no? De, a ver, voy a dejar a mi hija en guardería, pues sí la voy a dejar y voy a hacer lo mejor que yo pueda para que ella no se sienta abandonada ni rechazada. Más bien voy a resignificar esto que estoy haciendo, porque lo último que podría hacer es abandonarme a mí, ¿no? Uh-huh. Abandonándome a mí, mis proyectos de dar clase, de dar terapia, de hacer un proyecto, un negocio, lo que sea, de escribir un libro, por ejemplo. Si yo abandono esos proyectos porque no vaya a ser que mis hijos vayan a tener heridas, entonces estoy anulando mi vida. ¿Y qué creen? Le voy a hacer heridas más que si decido renunciar a mis propios sueños. Esto me recuerda una frase, Yola, que la vi en una película, pero creo que es como un proverbio o algo así, que dice que uno encuentra su destino en el sendero que elige para tratar de evitarlo, ¿no? Que es cuando queremos evitar algo y en tratar de evitarlo, en realidad estamos provocando eso que queríamos evitar, ¿no? Entonces me imagino que si, bueno, yo no soy padre, pero a lo mejor si algún día lo soy, pues de querer evitarle heridas a mi hijo, y esto me venía a la mente ahorita que lo estabas platicando, pues a lo mejor es como jalar la cobija, ¿no? Para tapar algo, pero al jalarla pues estoy destapando otra cosa. Entonces no le quiero causar heridas, no le voy a ser un padre perfecto, y a lo mejor eso es lo que hace que le cause esas otras heridas, ¿no? Que no habría habido. Claro. Ajá. O sea, una vida es imposible que no tenga heridas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ser congruentes con lo que hemos estado hablando esta mañana, también les quiero recomendar este libro que se llama Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de una francesa que es Lise Bourbeau, uh-huh. Que habla de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Las 5 heridas que impidan ser uno mismo. Uh-huh. Está completísimo, habla de todas las heridas, de la parte física, de la parte psicológica, de cómo empezar a sanarlas. Y también a una mexicana, ¿no? Que claro que sí, para evitar este síndrome del malinchismo, por supuesto que claro. Hay una mexicana y muchas exitosísimas que han hablado del tema. Una de ellas es Margarita Blanco, que ha escrito, publicado libros, conferencias, talleres sobre las heridas de la infancia. Margarita Blanco escribió un libro que se llama Sanación Emocional del Niño Interno, que también, por supuesto, se los recomiendo. Y para las personas que, bueno, se están resistiendo y no quieren ir a terapia, una invitación hermosa para que empiecen es con estos libros, ¿no? También. Claro. Muchas gracias, Yola. Uh-huh. Pues, Mike, ¿qué te parece? Digo, no me encanta la idea, pero tenemos que ir concluyendo el episodio de hoy. Así es, okay. por cuestiones de tiempo, pero esto da, pues como dijiste, Yola, desde antes que empezáramos a grabar, para mucho más. Entonces, pues así nos dará mucho gusto que vuelvas a acompañarnos en un futuro para continuar hablando de este tema, para no dejarlo inconcluso, para abarcar pues todas las heridas emocionales. Y bueno, dentro de mis conclusiones, Diana, de mis aprendizajes o reflexiones, está el qué complejos somos, cómo todo esto es pues sistémico, ¿no? O sea, somos un sistema muy complejo en el que cada elemento
va impactando en todo el sistema sin darnos cuenta, y a veces no sabemos que la causa, ¿no? Y el síntoma, ¿no? La causa y el efecto, como dice una de las leyes del pensamiento sistémico, a menudo no están próximas en el tiempo, y además no son evidentes esas relaciones, y sin embargo están ahí. Entonces, pues hay que hacer trabajo con ese sistema, a ver qué hay adentro, y creo que la reflexión, bueno, el trabajo terapéutico, como dices, Yola, y la disposición, antes de eso, pues la disposición de echarnos ese clavado hacia nosotros mismos es fundamental para podernos empezar a entender mejor y sanar lo que necesitemos sanar, ¿no? Entonces, creo que pues tomar un espejo, un espejo imaginario, si quieren. Es correcto. Pero empezar a vernos más y empezar pues a señalar menos hacia afuera, a apuntar menos dedos de si fulanito me hizo, o sutanita me dijo, o no me dio, o no porque tiene mucho más que ver con lo que tenemos adentro que con lo que está pasando afuera, ¿no? Es correcto, Entonces, completamente de acuerdo. Entonces, pues mi reflexión va en ese sentido. Y ahorita que estabas hablando de estas 2 heridas emocionales, hay ciertos comportamientos que dije, pues que yo me identifico con eso, ¿no? En ciertas circunstancias, o sea, dije, yo he hecho esto, ¿no? Eso de que lo de la fiesta y se van y no se vayan, pues yo alguna vez he hecho alguna fiesta en donde se van y digo no se vayan, ¿no? Y siento, ¿por qué se van si estábamos todos divertidos? Entonces, con una que otra cosa por ahí de ambos, pues yo me identifico, por eso dije, me están cayendo muchos 20s, ¿no? Como decimos aquí en México. Claro. Y bueno, pues esa es mi reflexión. Me quedo así como con muchas cosas aquí para reflexionar también, para seguir reflexionando. Muy bien. Bueno. Pues yo me quedo más tranquila, Yola, porque yo estaba con esa preocupación de qué hacer para no generarle heridas a mi hija. Entonces ya cuando dice... ¿Cómo puedes generarle, y perdón que me interrumpa, si no se me va la idea, cómo puedes generarle menos heridas a tu hija? ¿Cómo? Siendo una mamá feliz, cumpliendo tu proyecto de vida, escuchando tus necesidades y cumpliéndolas, porque vas a generar un ejemplo para ella. Esa es la manera. Me encanta. Si no, imagínate, ¿no? ¿Sí? Es como me abandono. Mi vida. Sí. Te abandonas tú entonces para ella, al ratito vas a generar el efecto contrario, como bien decía Miguel, ¿no? En vez, no le querías hacer heridas y le hiciste más, abandonando tu propia vida. Por eso, quieres una mamá feliz, que tenga un proyecto de vida, que tenga una vida propia, porque las mamás que no tienen vida propia dañan mucho a sus hijos, porque son todo su centro de atención. Entonces, como no trabajan fuera de casa, nada más están pendientes de los hijos, los asfixian. Tenemos que tener un proyecto de vida propio. Una mamá feliz es aquella que se realiza a sí misma, no aquella que renuncia a sus sueños. Perfecto, me encanta. Entonces, por eso me quedo tranquila. Que a lo mejor el día que la vaya a dejar a la guardería, pues sí, me va a salir una lagrimita. Pues hay que llorar, no hay que reprimir los sentimientos, pero hay que tener la conciencia de qué es lo mejor que estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Gracias. Ay, lo necesitaba escuchar. Entonces, bueno, me quedo con todo lo que dices, toda la información que nos da sobre el rechazo, sobre el abandono. Me hago consciente que todos tenemos alguna herida, a veces más leve, a veces más profunda, pero que todos las tenemos y que es nuestra responsabilidad como adultos trabajar en ellas. Y también me quedo con la gratitud de saber que se pueden sanar, que las puedo trabajar, que no tengo que vivir con ellas y con los efectos de ellas toda mi vida, sino que puedo hacer algo al respecto. Yo tengo las herramientas para poder sanarlas si tengo la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Y si no las tengo, las creo o busco ayuda profesional. Totalmente. Y me quiero pues terminar agradeciendo, quiero hacer un agradecimiento también a una mujer muy poderosa, que no voy a decir su nombre, pero ella sabe quién es, que está en este camino de la sanación, que justamente me inspiró a hablar de este tema el día de hoy. Entonces, sé que me estás escuchando y gracias por lo que compartes conmigo y por pues este episodio de podcast va para ella. Y pues, excelente. Yola,
Muchas gracias. No sé si quieras decir algo más y también tus datos de contacto para poder acudir contigo, para que Mike pueda acudir contigo. No, Mike ya va contigo, yo también ya voy contigo, pero para que más personas puedan ir contigo y guiarnos en estos procesos terapéuticos que son muy necesarios. Claro, es un placer, yo honrada. Miren, y quiero terminar con algo importante. Sí, por supuesto es un proceso muy importante de tomar responsabilidad de nuestra propia vida, lo que nos hace buscar ayuda, comprometernos con los procesos de sanación y también algo que puede ser como una luz de esperanza para sanar las heridas es, si yo no tuve un padre y una madre nutritivos que satisfacieran mis necesidades infantiles de la mejor manera, ¿qué creen? De adultas es 100% mi responsabilidad de sanar esas heridas y hay un proceso que se llama el proceso de reparentar, que es un proceso hermoso. ¿De qué se trata esto rápidamente? De convertirme en la mamá o el padre nutritivos que no tuve en mi infancia. Convertirme yo misma para satisfacer mis necesidades y cumplir mi proyecto de vida al que estoy llamado en este mundo. Hay oportunidad, hay esperanza, se abre una luz en el camino y yo soy capaz de abrir la puerta cuando pido la ayuda profesional oportuna y necesaria. Hay esperanza. Wow. Y bueno, pues mis datos son, tengo una página en Facebook, es psicoterapeuta Yolanda González. Ahí cada martes a las 7 de la noche subo videos con información valiosa de diferentes temas de desarrollo humano y se llama Psicotalks. Ahí me pueden encontrar. Mi correo electrónico es todo en minúscula, yolanda.gomy, se lee como gomi, @hotmail.com. Lo repito, yolanda.gomy, se lee gomi, @hotmail.com. Y no sé si pueda dar mi WhatsApp, no sé si... Claro. Claro. Ok, mi celular entonces y mi WhatsApp es 55 24 92 34 54. Repito, 55 24 92 34 54. Doy talleres, conferencias y estoy inscrita también en un diplomado donde doy allá en satélite de codependencia, etcétera, de otros temas, y también doy terapia individual, familiar y de pareja. Estoy a sus órdenes y fue un placer, chicos. Muchísimas gracias. Yola. gracias. Pues hoy ya platicamos en esta primera parte del episodio de heridas emocionales en la infancia, ya hablamos del rechazo y abandono y nos vamos a ver en la segunda parte de este episodio donde vamos a hablar ahora de humillación, traición e injusticia, las 3 heridas emocionales de la infancia que nos faltan por analizar y platicar. Así es que hay más Yola, ¿no? Hay Yola para rato. Aquí con nosotros. Sí, eso sí, no lo duden. Oye, Yola, y si hay otras personas, bueno, nos escuchan mucho sobre todo en España, más en España que incluso que en México, en Argentina, eso. Si alguien de los que nos escucha quisiera a lo mejor tomar terapia y hacerlo por alguno de estos medios, que se pueden poner en contacto Zoom. Contigo también, por Zoom, por Skype. Por supuesto, sí, claro. Yo ahorita estoy dando terapia por Skype, básicamente, aunque también puede ser por Zoom, porque también estoy atendiendo a un grupo por Zoom. Excelente. Bueno, pues entonces vamos también a poner los datos que nos diste en la descripción. Y si alguien quiere, pues yo la recomiendo a Yola. Yo también. Gracias. Yo también. Y ya la escucharon también. Ya escucharon a Yola, así es que bueno, pues creo que estarían en muy buenas manos quien decida tomar terapia. Bueno, pues Yola es una excelente alternativa y que en estos episodios pues nos ha pues compartido mucho, ¿no? Con esta generosidad que tienes, Yola. Muchísimas gracias. Y gracias por acompañarnos en este episodio número 100 de Expresar Emociones. Muchas gracias por parte de esta historia. Por estar acompañándolos. Muchas felicidades, éxito y bendiciones para ustedes y un saludo al auditorio. Que sea útil y que sume, que edifique toda esta información para bien. Claro que sí. Estoy seguro que sí, Yola. Pues muchísimas gracias, Diana.
Gracias. Muchas por gracias, estos Mac. 100 Ya saben episodios. a todos que nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Escúchenos en nuestros podcasts, en Spotify, en YouTube, en la página de Expresar Emociones, en diferentes plataformas de podcast. Y bueno, pues esto es todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.